Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar Colombia. Con un país en sintonía, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Sin Filtros. Y hoy somos como nos oye y aprendemos escuchando. Yo particularmente, Marianela, aprenderé tanto de esta hora de programa el día de hoy que estoy deseoso de escuchar. Buenas tardes, Marianela, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a Freddy por seguir siendo mi compinche en esta universidad, porque cambiamos de la universidad tradicional por la de la radio, y estoy feliz de verlo, contento de que le gustó. Y además a ustedes por ser parte también de Sin Filtros y por acompañarnos en un programa en el que estoy segura que la voz que van a escuchar, aquí ya escucharon la voz de Freddy, escucharon mi voz, pero la voz que van a escuchar saben que es la voz, o tal vez de las voces en Costa Rica, que se han forjado una credibilidad, una imagen impecables en el mundo de las noticias, y en la radio ni se diga. Nada más y nada menos que con nosotros esta tarde doña Nora Ruiz González, 40 años o más de ejercicio periodístico. ¿Más? Ya para estas alturas ahorita nos va a actualizar. Primera directora de un medio de comunicación, una mujer apasionada y madrugona, doña Nora. Sí, ciertamente. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de acompañarlos en este programa que con tanto éxito ya están midiendo ustedes en todos los círculos donde se les escucha, donde se les sigue, y desde luego muy contenta de compartir también con ustedes la condición fraterna que nos une a todos cuantos estamos en esta frecuencia de cadena de emisoras Colombia. Muchas gracias. Doña Nora, ¿qué tipo de directora es usted? Directora de noticias, se lo pregunto porque las mujeres, cuando tenemos una posición de poder, casi siempre la asumimos y mucha gente nos tiene miedo. Si yo estuviera aquí en su sala de redacción, ¿cómo sería esa dirección? ¿Cómo siento como directora de noticias a Nora Ruiz? Exigiendo que la noticia de hoy, del momento, esté presente, que no se les vaya, que tengan noticias propias, que las busquen, que cuestionen, que no den todo por sentado, que no entiendan que todo lo que dice la fuente política oficial es cierto. Que escarben, que repregunten, que unan aquello que dijo hace 22 días con lo que está diciendo hoy y por qué el otro dice lo contrario, a quién pretenden engañar. Creo que la experiencia y las décadas que mencionaba Freddy, que he tenido el honor de practicar esta profesión en Costa Rica, me confirma todo eso que cuando empecé con tanto entusiasmo e ilusión esta carrera tenía también clarísimo. ¿Qué diferencia encuentra usted, doña Nora, entre la que empezó esta carrera diciendo que la noticia es una inquietud, es una curiosidad, que no está sujeta a horas? Ahora nos decía que se levanta a las 3 de la mañana. Imagínense ustedes. Con la Nora, muy temprano. Con la Nora de hoy. Como una gallina. Con la Nora de hoy, ¿cuál es esa gran diferencia que encuentra usted en su visión como directora? Ninguna. Vea, la noticia es la noticia. Quienes tenemos vocación, y esta la tuve yo desde los 12 años, sabía que iba a ser periodista. La noticia es la curiosidad natural del ser humano, es el deseo de saber. Vea ahora cuán extendido está esto. Es que antes la gente consumía nada más medios de comunicación colectiva, pero ahora la juventud y toda esta franja de edad de los 37, 35 para abajo, de los 40 para abajo, que viven en la internet, están consumiendo permanentemente información de su interés, claro está, y tal vez de no su interés, porque les llega, les cae, de manera que sigue siendo válido. La curiosidad del ser humano está presente, y estamos en una sociedad y queremos saber cuánto nos impacta todas y cada una de las cosas que suceden aquí o en el mundo. Sé que ha escrito, y también la recuerdo en televisión, tengo muy fresca la campaña del 90 en Canal 6. La gente debe estar cansada de que uno diga que la radio es una pasión, y a veces con este tema de los medios electrónicos, no sé si en algún momento se subestimó este poder que tiene la radio, porque puede haber mucha red social, puede haber mucho poder en la imagen, pero esta magia de la radio la atrapó. ¿Es su medio preferido, doña Nora? Mire, yo he estado en prensa escrita, estuve en el diario La Nación, estuve en revistas, he estado en televisión, estuve en efecto en el año 90 en Canal 6, inauguramos allí un noticiero nuevo, y me correspondió hacer radio desde los inicios mismos de mi carrera, es decir, mi primer trabajo periodístico fue en radio.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en radio uno disfruta trabajando, más que puede disfrutar quizá en prensa escrita, que demanda una concentración en la redacción, en la continuidad del producto hasta verlo convertido en algo impreso, y la televisión que demanda muchísimo de imagen y mucha atención ante las cámaras, que lo puede eventualmente distraer a uno un tanto de la elaboración intelectual que realiza. A mí me encanta la radio porque como no nos vemos, aun cuando ahora desde luego con las redes está incorporado el vídeo y está incorporada la imagen, pero eso le permite a uno improvisar, gesticular. No tiene idea el oyente cuánto gesticulamos al dar la noticia, porque es parte de la expresión y de la fluidez que uno puede tomar en la improvisación. E improvisación no quiere decir no saber qué se está diciendo, sino no tener un papel enfrente para seguir a la letra, la nota. Y por lo tanto la radio tiene esa cualidad que uno disfruta muchísimo, y las redacciones de radio yo encuentro que todavía son más gratas de lo que pueden ser la tensión y la ansiedad que depara una redacción de televisión, en donde, insisto, la imagen obliga a mucha presión. Yo le quiero hacer una pregunta que desde que tengo uso de razón y de conocerla, que efectivamente en esa época cuando usted salía en televisión, yo también me acuerdo haber visto casi que la apertura de ese noticiero, sí, o por lo menos el video lo he visto, siento que estuve ahí. Nora Ruiz es un nombre sin duda alguna que ya está escrito en los panfletos de la historia del periodismo de este país, quiéralo usted o no, doña Nora. Pero Nora Ruiz se ha mantenido en una posición muy alejada de la luz, muy alejada de ese spotlight, como dirían en Estados Unidos, que otros, tal vez hasta de su misma generación, no logran escapar y no logran alejarse, porque sienten que estando ahí, son. Y si no están bajo esa luz, no son. Es que también el ejercicio del periodismo desarrolló una suerte de estrellato, por lo menos en nuestro país. Vea usted que las noticias de farándula en Costa Rica son lo que hace el periodista, el reportero de televisión. Esa es la farándula de Costa Rica. No estoy calificando si eso está bien, si está mal, si es muy limitado el espacio para la producción de espectáculo y entonces se convierte en figura un periodista. En realidad nosotros somos notarios del acontecer diario y esa es la pasión y el placer que sentimos, ver la noticia, testimoniar de ella y llevársela al público por cualquiera de las plataformas tecnológicas o tradicionales que existan. Pero en fin, es una tendencia que aquí se desarrolló y también viene un poco, recuérdese, del caso Watergate de los años 70. A partir del caso en los Estados Unidos, que finalmente daría por resultado la dimisión del presidente Nixon, aquellos periodistas se convirtieron en figuras. Protagonistas. Y debo decirle que aquí en Costa Rica, en aquellos años es cuando empieza, por ejemplo, en el diario La Nación, a firmar los periodistas las notas. Antes era anónimo. Uno hacía la información y se publicaba y no tenía el nombre del periodista que la redactó. Y entonces allí se desarrolló un poco esto y luego, claro, ya con el desarrollo de la televisión informativa, sobre todo muy fuerte en los años 70 y la nueva generación, entonces eso se consolidó más. ¿Tiene también que ver con su personalidad, doña Nora? Sí. Sí, es usted es reservada, ¿no? Sin duda. Porque sí me imagino que en un banco o en el supermercado alguien está viendo hacia el otro lado y escucha su voz, probablemente se vuelva y diga... Sí, la voz identifica mucho, claro. Pero claro. Es parte de su personalidad el tener un perfil, digamos, discreto. Sí, absolutamente. Y debo confesarle que yo no entiendo cómo es tan exhibicionista la generación de hoy día como la ve uno en las redes. No puedo entender psicológicamente la necesidad de un exhibicionismo tan impresionante como denotan las nuevas generaciones. Es que estamos perdiéndonos, tal vez, doña Nora, en este mundo de redes sociales donde ahora todos se sienten protagonistas y donde una persona puede lanzar hasta improperios. Por eso, pero lo que me cuesta a mí comprender es la parte psicológica. ¿Qué lleva a una persona a exhibirse física e intelectualmente desnuda?
y es una necesidad, o sentir que si no está en redes no existe, no es. O si no genera un escándalo, tampoco es. Claro, entonces hay cierto manejo allí, pero bueno, creo que es un proceso, que es una década de lo que lleva esto apenas, ni siquiera la década, de manera que eso tendrá que acomodarse en su momento. ¿Y hasta dónde, doña Nora, permanecerá su estilo periodístico en las frecuencias de esta emisora después ya de 4 décadas de estar usted ejerciendo esta profesión? Porque dista usted mucho, y por eso se lo pregunto, de lo que estamos viendo en los otros medios de comunicación, que buscan transformaciones y que hacen metamorfosis y que se renuevan y que cambian, pero usted no, usted mantiene esta estructura, esta línea de simplemente ser el notario, ¿verdad? Bueno, si usted ve noticias internacionales en Europa, en cualquier país de Europa, en los Estados Unidos, en América del Sur, que es lo que más nos llega, posiblemente Australia, Nueva Zelanda, etcétera, Japón, este estilo sigue siendo periodismo, sigue siendo el periodismo por excelencia. Lo otro puede ser una revista, puede ser un programa de comentarios y de intercambio, pero la entrega de la información al receptor del mensaje, de la información, sigue siendo universal. Y ahí está, y ustedes pueden, ahora que hay acceso por todas las vías a los medios de comunicación, electrónicos, radio, televisión, siguen estando, siguen siendo. La base se mantiene y la columna vertebral de la noticia. Es que lo otro es otra cosa. Usted puede hacer una revista. Pueden ser tendencias, pero usted no va a variar la base. No, nosotros tenemos una presentación informativa y creo que en este momento somos casi, por tradición, por fuerza de frecuencia, por constancia, por penetración, por rating, el único noticiero de radio con estas características de la radio como se estila en el mundo entero. Y el resto entonces han venido transformándose en otra cosa, porque entonces si sigo su línea de pensamiento, pareciera entonces que lo que es el entertainment, como llaman ahí, sí ha venido permeando cada vez más en todos estos aparatos móviles que tenemos. Claro, y es perfectamente válido, es claro, también existen esos programas. Usted, bueno, hace que... Pero los titulan como noticieros a veces, doña Nora. Bueno, pero usted le puede llamar como quiera a su producto. Todo es válido. Yo creo que el receptor, el oyente, el destinatario de nuestro trabajo profesional, cualesquiera sea una revista, sea el entretenimiento, sea la noticia formal entregada al oyente, es igualmente buscada y será el oyente, ese receptor el que se nutra. Puede ser de ese o de varios simultáneamente o en la jornada, los accesos sin ningún problema. Nosotros creemos firmemente que hay que ofrecer un producto al oyente con credibilidad, con cobertura en el sitio, con interpretación, con editorial. Y como le digo, usted va a encontrarlo esto en el orbe entero. Hacemos la primera pausa sin filtros, hoy con Nora Ruiz. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, tenemos una invitada muy especial, Nora Ruiz, directora de Noticias Colombia. Ese es un título muy fuerte, doña Nora, es una enorme responsabilidad. Creo que la gente sigue premiando a Colombia con su preferencia por ese detalle del que usted hablaba. La columna vertebral, la noticia, el hard news continúa siendo la base de este noticiero. Pero comencemos también a hablar de esos entrevistados que me imagino que han sido, presidentes de la República durante todos estos años, son 40 años de ejercicio. Yo me imagino que ellos ya saben, cada uno de estos presidentes, cada una de estas figuras políticas ya saben cuál es el estilo de entrevistar de Nora Ruiz, cuál es el sello. Y aunque a veces varíen las tendencias en periodismo, como lo decíamos ahora, el estilo de un periodista, ese se mantiene y ha sido constante. ¿Cómo ha sido su relación con las fuentes, doña Nora? ¿Cómo siente usted que ha sido el desempeño, en este caso, de esos entrevistados cuando se acercan a estos micrófonos y dicen, me va a entrevistar Nora Ruiz? Se acercan, ¿con qué actitud? ¿Con temor? Por eso le preguntaba por su estilo de
de dirección, ¿cómo se acercan ellos cuando saben que los va a entrevistar Nora Ruiz? Sin ningún problema. He tenido el privilegio, en efecto, de entrevistar desde los inicios de mi carrera periodística, que estaba José Figueres Ferrer, don Pepe, en la presidencia de la República, que tenía una relación bastante difícil con la prensa y tenía un estilo muy contestatario y muy de choque. Incluso en aquel periodo acusó a quien era el presidente del Colegio de Periodistas penalmente por presunta injuria y difamación, Rolando Angulo Celedón, que naturalmente le ganó el juicio a don Pepe Figueres. Y había formado él aquel periódico Excelsior precisamente para aplastar, según él, al diario La Nación. Yo trabajaba en el diario La Nación. De manera que a lo largo de los diversos cuatrienios le corresponde a un periodista, si mantiene esta constancia en la carrera, relacionarse con aquellos presidentes. Carazo también fue muy de choque. No le gustaba que le sacaran, según él, de contexto sus declaraciones. Pretendía que cuanto decía saliese completo y textual como un discurso. Sin editar casi. Ninguno soporta la crítica. Ningún presidente soporta la crítica, ni la presidenta Chinchilla, ni el presidente Abel Pacheco, ni el presidente Solís, ni siempre culparán a la prensa de cuánta cosa hay. Pero no, he tenido el gusto de entrevistarles a todos y se acercan con la solvencia intelectual que tiene un presidente de la República o un expresidente de la República, con una periodista que han conocido también haciéndose a lo largo de las décadas. Antes que empezaba yo mi carrera, luego que ya tenía muchos años de tenerla y ahora pues que ya se da lujo uno de comparar tantos presidentes, imagínense desde el 70, de manera que no, es de absoluto respeto y confianza. Y hablando entonces de realidades, ya hablamos de protagonistas como son los mandatarios, ¿ve usted al país con repetitivas y cíclicas falencias periodísticamente hablando? Si Nora Ruiz comenzase a revisar tal vez todas sus notas periodísticas, ¿estamos repitiendo la historia porque no hemos logrado avanzar en muchas áreas? Es que no nos corresponde a nosotros. Lo que veo no en el periodismo, lo que veo es cuánto se repiten, indiferentemente si es de un signo político u otro, los presidentes unos con otros. He de adelantar que veo muy parecido al señor Solís con el mismo Abel Pacheco y con la misma Chinchilla. Y uno empieza a comparar y esa es la riqueza. ¿En qué cosas lo ve parecido? Miren, mucho hablan y mucha comisión y dónde está el contenido y dónde está la realización. Algo peor, mucho diagnóstico en donde se asombran los ministros. Qué barbaridad lo que está pasando, qué horror las filas en la caja, tanto hueco que hay, qué barbaridad. Pero señor, si le toca a usted componerlo, si usted es el ministro, usted es el gobierno, no parece existir una conciencia de que uno no puede quejarse de algo que le toca a uno enmendar y corregir. Entonces eso se viene repitiendo desde hace rato. Le pasó mucho al gobierno de Chinchilla. Teníamos diagnósticos y uno decía, pero usted puede corregirlo, ¿verdad? Abel Pacheco ni se diga, gobierno de una persona muy apreciada, muy querida, pero de realizaciones ahí quedaron las arcas llenas. Y veo que hace usted entonces mención de los últimos, por lo menos, gobiernos, los más recientes. ¿Significa eso? ¿Podría yo interpretar entonces que se agudiza esa sintomatología de puros discursos, de puros diagnósticos y pocas acciones? Sí, porque debo decirle que gobiernos como el de Pepe Figueres y el de Daniel Oduber, que fueron tildados como gobiernos en donde la corrupción permeó en forma importante, están las pruebas del caso Vesco con Figueres, está el resultado electoral del 78 que sacó a don Daniel Oduber con acusaciones de este corte, eran individuos que hacían cosas, se veía, se tocaba, hay realizaciones palpables y eran personas intelectualmente de respeto, de manera que, y tenían equipos también, por lo menos Oduber tuvo un equipo también muy interesante. Puede que yo fuese muy joven y los viese con más admiración y más respeto que puede, no quiero decir que ahora no vea con respeto, pero quizá uno tiene, claro, más background, ha visto más, puede menos comparar. Capacidad de asombro, digamos. Exacto, sí. ¿Verdad? Pero sí, yo siento que el liderazgo, y esto lo han señalado algunos políticos ya, de los grandes partidos, el liderazgo ha venido a menos político en el país. No en que puedan
lograr resultados electorales impresionantes, sino en la capacidad de conducir un equipo o de nombrar un equipo igualmente fuerte, interesante, decidido, que haga cosas. Esa es la parte de su trabajo que usted disfruta más, doña Nora, la entrevista a un personaje. Ahora yo le estaba preguntando, y ahí fue donde descubrimos que es muy madrugadora, que a veces en el noticiero de la mañana, no sé, tembló a las 4 de la mañana y me sorprende a mí que la primera voz que escucho en el noticiero de las 5:30 ya es Nora Ruiz. Ahí al pie del cañón ya tiene todo el dato de dónde fue el epicentro. Yo digo, ¿a qué hora entra a trabajar doña Nora? ¿Cuál de estas facetas del periodismo disfruta más? ¿La noticia de última hora? El tener que de repente, no sé, venir corriendo para acá a la redacción porque se necesita que usted esté aquí o usted siente que tiene que estar aquí, o ese desmenuzar la realidad, ese sentarse con un personaje y buscar la respuesta. Mire, el todo. Disfruto muchísimo la noticia, el suceso, sea político, sea de crimen, sea de desastres naturales, sea el que sea. De hecho, yo empecé a estudiar periodismo porque me llamaba muchísimo la atención los grandes sucesos de la época en que yo era apenas una persona que se estaba haciendo, sexto, primer año de colegio. Eso es lo que me llama a mí y me impulsa a pensar en el periodismo. Y nunca ejercí periodismo de suceso, es muy interesante. En toda mi carrera profesional nunca ejercí ni de entretenimiento ni de suceso. ¿No la enviaron a un incendio? ¿No tuvo que ir a un...? Mire, me tocó, pero no porque me enviaran ni porque yo fuera la responsable. El incendio de la Gloria, que fue muy sonado en la Avenida Central, el de Yauhan, etcétera. Pero no estaba yo responsable directa. No era su fuente. No era mi fuente. Pronto empecé con la fuente política, más bien en el Diario La Nación, en donde yo trabajé siendo estudiante, fue la fuente política. En cadena de emisoras Columbia, donde trabajé en el 72, era fuente política y me tocaba cubrir al presidente Figueres Ferrer. De manera que, yo disfruto todo, disfruto la noticia, es decir, ver a un redactor que llegue y dice, vean lo que traigo, vean la exclusiva, este es el título. Eso te da una vida y una energía extraordinaria. Luego, claro, elucubrar una buena entrevista, sobre todo política, me gusta muchísimo, pero también ver, y encuentro un placer enorme ver cómo el equipo periodístico que tiene Noticias Colombia, que es muy válido, muy bueno, también sabe unir esto con esto, e interpretar y contrastar, y eso es apasionante porque a veces también hay cosas que están allí y no las ve la gente, entonces hay que unirlas, hacer el rompecabezas y presentarlo para que la gente también pueda más fácilmente digerir y tomar sus propias conclusiones. ¿Es esta carrera una carrera que lo hace a uno duro? ¿Es una carrera que le hace a uno una coraza para evitar tomarlo personal? No, ¿por qué? Porque decía usted que, por ejemplo, hay presidentes que son muy contestatarios. Pero es que vi por lo menos en los últimos años, doña Nora, presidentes que a veces hasta hacían cadenas de televisión para contestarle a un periodista. O se levantaban y se iban. O por teléfono presiones de los encargados de prensa, porque reclamaban que no era justo. Bueno, eso es una tragedia nacional. No la figura política, no el presidente, no el ministro, y son colegas nuestros, pero la valla, el muro que se ha querido levantar, con la anuencia incluso de los reporteros, de esos encargados, que irrespetando al reportero le preguntan, ¿qué le quiere preguntar? O páseme las preguntas por correo. Bueno, eso es inadmisible. Pero ¿qué le va a preguntar? ¿Sobre qué le quiere hablar? Yo tuve el gusto de trabajar en tiempos en donde uno llegaba como reportero, y se sentaba allí en la oficina del contralor. Ahora no se puede entrar, las rejas, las verjas, los policías. Usted no entra. O sea, usted no visita a menos que pida una cita previa, que la gestione, o que usted me entrevista a un presidente, que pasa ahora, me pasaba con Chinchilla y pasa con el señor Solís, encantadores, educadísimos, cordiales, hospitalarios, pero lo primero que ponen es al ministro de comunicación, si lo tienen, o al director de prensa y una grabadora en medio para
No, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Eso no se veía antes. Jamás, uno tiene que accesar directo a la fuente. Sin filtros. Antes el periodista tenía el número directo. Bueno, todavía del no, ministro hoy lo tiene. A mí, el equipo mío, que no me vengan sin teléfonos, ¿verdad? Aquí usted sabe que si no se tiene el celular, no hay nada que hacer. Nada que hacer por lo que le estoy diciendo. Porque una central telefónica está obsoleta, porque las verjas y los policías y los encargados de seguridad hacen imposible el movimiento físico de un reportero. ¿Y cómo está impactando eso el periodismo entonces de Nora Ruiz? No, en el mío no, mi gente está totalmente en la jugada. Y es lo primero que se aprende aquí, no acepte imposiciones de un encargado de prensa. Y he tenido que ir a pues poner en conocimiento de un jerarca situaciones que está haciendo su jefe de prensa que atentan contra la libertad y contra el respeto que se debe a un medio de comunicación. Claro. Menos filtros entonces, Freddy. Menos filtros para Pero es poder que, accesar a no, la lo fuente. grave es que se ha ido aceptando. Muchos reporteros lo aceptan como algo natural. O gestionan y le hablan primero. No pasen por el Correo director de electrónico prensa. con- No se pasa por el director de prensa. Busque a su fuente informativa. Entonces regreso a la pregunta de que si esta profesión nos hace más duros. No. Lo veremos después de la pausa, Marlene. Vamos a profundizar en eso. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Con un país en sintonía, preguntaba Freddy si esta profesión nos hace más duros. Tal vez no duros en un sentido de insensibles, todo lo contrario, está la sensibilidad a flor de piel con la noticia en la actualidad, que no queremos intermediarios, y eso fue, creo yo, lo que entendí entonces a doña Nora, con este estilo que no por nada está 40 años después vigente y sigue obteniendo las respuestas, y por eso las fuentes le siguen dando las respuestas a ella y a su equipo de periodistas. Me gustó eso de su manejo con el equipo de prensa, con el staff del noticiero. Doña Nora, ¿cómo nos ve usted a estas nuevas generaciones? Venimos a veces, no crea, impone muchísimo tenerla a usted aquí a la par, y al mismo tiempo, yo no sé Freddy, pero yo me estoy haciendo esa pregunta, ¿de verdad? ¿Por qué me aguanté? ¿O por qué hemos transformado y complicado tanto una fórmula tan simple? Periodista, preguntón. Periodista, investigador. Fuente, deme la respuesta, no para mí, para el público. Y usted pregunta todo lo que tenga que preguntar. ¿Cómo los veo? Mire, los veo extraordinariamente dinámicos, entusiastas, llenos de iniciativas, multiuso, porque hay que ver cómo cambió el periodismo. Antes usted trabajaba en radio y su preocupación era el micrófono y redactar para que el locutor leyese. Ahora usted tiene que estar en la web, tiene que estar en el Twitter, tiene que estar en Face, tiene que estar filmando, tiene que estar tomando la foto. Tiempo, pero todo eso lo hace porque es una generación acostumbrada a hacer todo eso al mismo tiempo, lo están haciendo maravillosamente. Pero lo que nos genera lo que nos da ese aplomo para llegar y preguntar y decir, no, usted no me contestó, se lo vuelvo a preguntar y se lo vuelvo a preguntar, eso lo da la experiencia, y tal vez ahí, Freddy, no sé si eso era lo que vos te referías, de no, que algo nos haga duros. No, viera que no lo da la experiencia, lo traen, se trae. Es el carácter. Claro, es el carácter. O el saber que está usted respaldada como reportera por su jefe, por el medio para el cual usted trabaja, que más bien lo incentiva, y no es ser irrespetuoso, es cumplir la tarea, porque cuanto preguntemos es la pregunta que tiene la gente, que no puede llegar al presidente, ni puede meterse a la oficina del ministro, ni puede ir donde el contralor o donde el diputado. Entonces somos ultra responsables. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta, doña Nora? Porque entonces no existiría tanta crítica al periodismo actual, no existiría tanta crítica a los medios de comunicación y la forma en que están tratando las informaciones hoy día. No se sentiría la gente tan decepcionada del país en el que vive, no seríamos tan miopes para darnos cuenta de que ya no hay tanta profundidad como se existía en esos años, donde sí había acceso directo a las fuentes, donde sí se podía reportear, donde sí se podía obtener la versión de la persona responsable y no había tanto filtro como hoy, y a veces hasta pareciera, porque lo he escuchado mucho y lo creo, que estos mismos filtros están sirviendo para que entonces desviemos la atención y por llenar contenido buscamos lo que sea, el video de YouTube o lo que esté ocurriendo en redes sociales para simplemente llamar la atención. Bueno, es que
El ser humano se nutre de todo, ¿verdad? Usted no le puede dar nada más política, no le puede dar nada más agricultura. La curiosidad natural y el entretenimiento y lo que hace el artista y la curiosidad siguen siendo parte de la vida diaria y de lo que uno comenta. De manera que eso no está mal en absoluto. Pero he de decirle que en radio y sobre todo en cadena de emisoras Colombia tenemos el privilegio también de que usted cita a un ministro y va a venir. Y va a venir. Ahora, es el medio. Ahí no es ni siquiera el periodista. La experiencia mía es que el medio hace el periodista, lo viste. Es el tercer Le da apellido de ese- ese periodista, tal vez. Claro, es que usted puede ser muy nombre, pero si no está en un medio fuerte, no lo van a atender. No es el periodista. La queja de tantísimos estudiantes de periodismo, doña Nora, no hay espacio, no puedo hacer práctica, no hay campo en ninguna parte. Yo se lo he dicho a Freddy, para mí, entiendo, están reducidas a pesar de que hay más oferta de medios de comunicación que hace algún tiempo, a veces siento que la gente no intenta, no arriesga. Yo vendría, no sé, o sé que Freddy lo hizo, yo en mi momento lo hice también. Uno va y se ofrece. Dígame Esa dónde es una aprendo, qué llevo, dónde característica del escribo. buen reportero, ser metido. El que insiste logra, no cabe duda. Usted puede mandar 10 y creo que eso sí puede que funcione en otros campos. Pero en periodismo, usted puede mandar 10 currículos, yo no se los voy a abrir, no los voy a ver, no. Pero usted la veo yo que apareció ahí en la esquina, que el otro me habló, bueno, vamos a hacerle la prueba. Es decir, hay que insistir, como en todo. Y los emprendedores en los Estados Unidos siempre dicen cómo se metieron, cómo insistieron, cómo aparecían por todo lado. No llega De el mejor manera a que- veces, pero llega el más necio. Claro. Y la característica de un buen reportero es ser muy necio y ser muy metido y ser muy insistente y ser muy preguntón. Y sin embargo usted, que es una mujer muy firme para hacer preguntas directas, yo he escuchado que muchas personas en el ámbito periodístico dicen Norita. Con es una que- ternura, con un amor, con un es cariño. que, vea, esa es una situación que tiene que ver con los años 70. Imagínense una joven periodista. Recuerde que cuando mi generación entró al periodismo, que es la misma generación de Pilar Cisneros o de Amelia Rueda, entramos al mundo del reporteril de medios, no habían reporteras, excepto las encargadas de las secciones sociales, digamos, del periódico La Nación o de la Prensa Libre. Entonces también fue como una novedad, éramos muy jóvenes, porque empezamos a trabajar desde el primer año de la universidad. En esa época se podía, y los medios nos emplearon en esa condición. Yo en Colombia trabajé y estaba en tercer año de la universidad. En La Nación trabajé y iba en la mañana a clases y en la tarde iba a La Nación. Ahora que usted menciona el nombre de estas otras colegas con las cuales se ingresó en esta primera camada de mujeres al periodismo, ¿perdió usted contacto con ellas? Sí, porque cada una de nosotras hizo su mundo profesional, que es muy absorbente, y no nos hemos relacionado mucho en el paso del tiempo. ¿Y no le parece a usted que eso... Bueno, pero no fuimos compañeras del mismo año. Pilar Cisneros, por ejemplo, iba un año menor, Ujú. y Amelia ya la recuerdo yo, pero en Canal 7, trabajando con don Rodrigo Fournier. De manera que nos hemos conocido en el mundo periodístico, pero no éramos exactamente compañeras de la misma Pero me imagino que sí se han generación. encontrado en el camino a cabo de Sí, estas 4 décadas. naturalmente, claro. ¿Y qué tipo de relación tienen? Pues cordial y respetuosa, pero yo no soy íntima amiga de ninguna de ellas dos. Las respeto profundamente y les tengo el aprecio propio de saber que venimos de una misma generación. Con caracteres muy diferentes, porque Sí, esas dos que sí. menciona usted sí han sido muy personajes Sí. públicos. Sí. Usted no. No. También tengamos presente que ellas dos trabajaron muchos años en televisión, que da todavía una exposición mucho mayor. Yo trabajé un año en televisión y me fui al exterior a la vida diplomática 10 años. Sin embargo, sigue siendo Norita. Me habíamos quedado Bueno, en habíamos Norita. quedado, bueno, eso tiene que ver más bien con esa época. Acuérdese que en esa época Mercedes es Merceditas, y los diminutivos se acostumbraban mucho, ¿verdad? Incluso le decían a uno negrita, como cariño, como ñatica. Sí. Todo ese tipo de términos que se usaban mucho en esos años 60 y 70, de manera que ahí viene el Norita,
que por cierto me lo dice mucho Bernal Jiménez, presidente del Partido de Liberación Nacional, y aquí se ríen con mucha simpatía. Puede que se escuche al aire y uno no se siente incómodo. Creo que en algún momento... De hecho, en mi casa, yo siempre fui Nora. Mi tía me dice Norita, pero el resto de mi existencia en el colegio y en la universidad siempre he sido Nora. ¿La única periodista, familiarmente hablando? Del lado mío sí, pero me casé con periodista y naturalmente del lado de mi fallecido esposo sí hay muchos periodistas, incluso de nuevas generaciones. Está Maylin Medina, incluso su madre, doña Gloria de Medina, ejerció también el periodismo en emisoras de mi esposo, que había comprado todas las frecuencias de Orlando Sotela Montañé, una emisora Radio Atenea de tanto recuerdo e imagen en el país. De manera que sí, ahí hay bastante. Ella a su vez se había casado con periodista, con Luis Fernando Flores, que hoy trabaja en una institución del Estado, y allí han estado el periodismo presente, sí. Te voy a contar que a mí también me gusta madrugar. Madrugo por otras razones, me voy a correr, voy a hacer deporte, pero yo no me puedo despertar sin poner la radio. Yo necesito saber qué está pasando. Y en algún momento me lo han dicho también, deja ese teléfono, apaga esa computadora. A veces siento que cuando uno como periodista, cuando quiere estar enterado, el tiempo que no está conectado, que no está despierto, y que tal vez, no sé si tendrá que ver con ese llegar tan temprano aquí a la redacción, uno no quiere perderse lo que está pasando hoy. Sí, es que uno no se sacia. Pero ¿cómo explicar eso? Yo consumo... Así como otros se fascinan con el mundo del espectáculo y son músicos y practican todo el día y en la noche trabajan toda la noche, pues a uno le encanta la noticia. A mí Cafecito me encanta. Y periódico. Café y periódico los domingos, qué rico, cuando era mejor todavía el producto impreso que ahora, y que uno no podía vivir sin él, ahora se puede vivir sin él. Bueno, por lo menos el de Costa Rica. ¿Qué le gusta leer? Lee, por ejemplo, Le Monde, New York Times, que consume de prensa internacional. El País. No, debo confesar que me encanta la prensa española. Sí. Es riquísima, es agresiva, es irreverente, y la parte cultural es fascinante. La prensa francesa también, es en documentales, en reportajes, es maravillosa la prensa francesa. Y me gusta mucho el idioma, adoro el español, me encanta, me parece un idioma maravilloso, exquisito, disfrutante 100%. ¿Y en televisión? ¿No dedica mucho tiempo? Sí, me encanta la televisión. Yo soy hija de la televisión. Paso horas. Consumo 6, 7 horas perfectamente sin problema, un sábado, un domingo. ¿Qué ve? Me encantan los reportajes, los documentales. Me encantan los documentales históricos bien hechos. Me encantan las series de crimen, los CSI, todos me encantan. Los disfruto montones. Los grandes crímenes, ¿cómo se llama? Películas viejas, por ejemplo. Si hubiese un noticiero de referencia, ¿cuál sería? Televisivamente hablando, ahora que estamos en ese medio de comunicación, en ese zapping. La prensa española, televisión española, me gusta mucho, el noticiero de televisión españa, en todo sentido. Y siendo un me canal gusta público, la presentación, sí. Debo decir la seriedad, la presentación, los sets, el estilo, los contenidos. ¿Será que eso lo hemos perdido aquí entonces? ¿O nunca hemos sido así ni siquiera? Quizá no hemos llegado a ese nivel. También el noticiero de televisión en Costa Rica se hizo sucesero en exceso, en el porcentaje de suceso dentro del noticiero es muy alto, y entonces no hay espacio para otras cosas que podrían también ser igualmente interesantes. De hecho, las campañas políticas, debo decir que Pilar Cisneros logró meter en su momento para la campaña del 90, para la del 80, bueno, ella entró en el 87 en televisión, pero digamos, hubo mucho más, fue más estimulante los debates, los encuentros, ¿verdad?, contrastándose las posiciones, que en las últimas campañas. En esta quizá hubo debate formal, pero no tanto programa del día a día de lo que estaba pasando en la campaña. Otro día podríamos hablar de cómo hubo 13 candidatos. 13, eran. Sí. Una cosa, imagínense haber puesto. Bueno, en algún momento se tuvo que hacer con 13 candidatos. Doña Nora, muchísimas gracias, y créanos que nosotros que somos de esa generación, sí, muy electrónica y todo eso, seguimos disfrutando de esta noticia que verdaderamente es la semilla original
el qué pasó, quién, cómo, cuándo, dónde y directo con la fuente. ¿Y para dónde vamos? Es lo que nos falta por averiguar. Ya volvemos. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con Sin Filtros. Colombia. Seguimos Sin Filtros hoy con doña Nora Ruiz, que nos da el placer de compartir los micrófonos con este programa que están haciendo. Doña Nora, ¿qué estamos aprendiendo? Yo personalmente me siento sumamente novato en esto de los micrófonos, porque es muy diferente, es muy retador, es muy rico, es, como decía usted bien claramente, la gente ni se imagina la gesticulación que uno tiene la libertad de hacer aquí en los micrófonos para poder enfatizar, para poder enriquecer los discursos. Este medio, ¿dónde lo ve usted, doña Nora, de aquí a 5 a 10 años? Este medio siempre en primerísimo lugar. Lo que está condenado por todos los expertos es el periodismo escrito, ¿verdad? Es el que está más amenazado. Y lo dicen las grandes publicaciones y lo dicen los grandes análisis económicos. Se están desapareciendo los estamos hablando periódicos. Antes de 10 años, ¿verdad? Sí. Eso está muy claro. Que es una pena, pero bueno, incluso los libros, ¿verdad? Es decir, también hay ya un alto porcentaje de libros que se leen electrónicamente, que ya no es el papel, ni es la impresión, ni muchas cosas. No, este tipo de medios, la palabra seguirá, y si el futuro incluye la telepatía y el captar el pensamiento de otra forma, en un chip o en lo que sea, en lo que se le ocurre, en un rayo, igual la palabra, el conocimiento, el saber qué está pasando, el estar conectados en el orbe entero como lo estamos ya, estará tan vigente como lo está ya. ¿Alguna cobertura que sueñe? ¿Alguna entrevista que sueñe? Siento que tal vez este año fue muy intenso con el tema electoral y el tener hasta segunda ronda. No crea, yo pensé mucho en los colegas en los medios. Agotador. No habíamos terminado en febrero, vamos de nuevo en abril. Pero ¿habrá alguna noticia para la que usted todavía diga cuál será el día que tenga que salir? No, realmente yo me siento plena. He desarrollado un periodismo riquísimo. Me tocó vivir en Europa 9 años, disfruté montones esa experiencia. De manera que así como que me falte una entrevista en particular, no, porque uno lo llega a ver con mucha naturalidad. Claro, nosotros estamos en este negocio, entonces las grandes personalidades políticas o religiosas las estás viendo, las conoces, tenés acceso a ellas, son gente de carne y hueso, los artistas, los grandes luminarias de Hollywood, si te las encontrás, uno los ve como fuente informativa, ya no como lo ve el resto de la gente, como esa diva o ese personaje, ¿no? ¿Se deja sorprender por la actualidad? No, creo que el mundo se repite. ¿Sí? Creo que el mundo se repite, sí. Costa Rica es muy chiquitita y las noticias son cíclicas. A veces uno dice, ya viene la temporada de tal, pero todavía usted... Bueno, yo diría, no, siempre será el suceso el que sí te asombre. Ejemplo, esta epidemia de ébola y la evolución rapidísima que ha estado desarrollando. O el terrible tsunami del 96, ¿verdad? Que nadie, del 2006, que nadie se esperaba 250,000 muertos en una sola oleada. Ese tipo de sucesos sigue siendo fascinante, interesantísimo. Y a nivel más continental, ¿le sorprende también orientes del sur hacia la izquierda, estas transformaciones que están teniendo los países? Usted que es tan consumidora de información internacional, doña Nora. No, en absoluto. Vea, en los años 70 fueron impresionantes en terrorismo duro de Carlos, el venezolano, de la perversión absoluta, del mal, del secuestro perverso, de la dureza absoluta de aquellos individuos, sobre todo europeos, la facción alemana, los nórdicos, en fin, uno ha visto cosas impresionantes, o el asesinato de los grandes líderes, ¿verdad? Sadat, Indira Gandhi, el israelí, Kennedy, en fin, de suerte que uno ha visto quizá lo más rico de la segunda mitad del siglo XX, que cuando se cumplió el milenio, la compilación que se hizo de las grandes noticias de la segunda mitad del siglo, pues uno dichosamente las ha vivido todas, aun cuando sea desde Costa Rica. Pero no hay nada que sorprenda, y sigue siendo tan interesante y apasionante el suceso, la noticia, como lo era cuando empecé.
A pesar de que usted tuvo también esa experiencia diplomática en algún momento, me refería también a esa corriente de lo que se llama izquierdismo, el de Chávez, y que se ha diluido ahí por otros países, que hasta ya, nos está tocando la frontera norte de nuestro país. Los que hemos padecido y hemos visto esa revolución cubana que ha llevado tanto dolor a tantos, con ese éxodo que provocó, con esa separación de la familia, como lo que pasó en las Alemanias, ahí sí había izquierdismo. Es decir, Cuba sí exportó revolución izquierdista y comunista en el continente. Yo estudiaba y no había universidades en Venezuela ni en Colombia, se suspendían las lecciones por meses en Brasil, la dictadura brasileña, la argentina, la chilena, los ensayos en Perú. Es decir, yo creo que ahí sí había izquierdismo y había comunismo. Ahora no, ahora es un señor ahí jugando de izquierdas. Y que dejó ahí una estela en otros colegas. Sí, pero es que antes de las revoluciones, de todo lo que pasó en Centroamérica, es producto de esa exportación cubana y fueron muchos muertos. Y América del Sur ni se diga, las dictaduras del Cono Sur fueron terribles, terribles. Y en todo este contexto, Centroamérica y Costa Rica particularmente, seguimos estando invisibilizados a nivel de noticias, por ejemplo. Usted decía que consume muchas noticias de televisión española. Yo no recuerdo en televisión española que vean alguna noticia costarricense, salvo que algún diplomático nos Pero esté eso no es malo porque no news son good news, ¿verdad? Dice el dicho. De manera que nosotros tenemos, eso sí, un consolidado sitial de democracia, de estabilidad, de paz, de un país sin ejército que no sacrifica a sus hijos en guerras de nada, de manera que eso es muy honroso. Ahora, desgraciadamente siento que en derechos humanos hemos cedido mucho, dándole prioridad al comercio. Entonces nos volvemos a ver para otro lado, como se ha hecho con Venezuela, como se ha hecho con China. Hay que volver a ver para otro lado porque es más importante el comercio que la lucha por los derechos humanos. Eso es una realidad. Ahora que mencionó Cuba, pensé en eso. Esa es una noticia que yo he pensado muchas veces, ¿dónde nos irá a tocar escuchar, por ejemplo, la muerte de Fidel Castro? Será a las 5 de la mañana que escuche yo a Nora Ruiz interrumpir la programación para contar el contexto de esa noticia. Y pasa el tiempo y uno se sigue preguntando, ¿cómo irá a suceder? Yo sí me imagino, ese tipo de coberturas las imagino y me pongo a pensar que por supuesto serán voces con credibilidad como la de doña Nora y por supuesto plataformas como la de Noticias Colombia donde uno va a buscar si de verdad pasó. Eso es algo que las redes no han logrado. Claro. En la red se esparce un rumor, lo compruebo en los medios que tienen la credibilidad. Eso también está dicho por todos los estudiosos de estos fenómenos. La prensa, sea radiofónica, sea televisiva, sea escrita, sea cualquier plataforma, sigue siendo hecha por profesionales, naturalmente la que da la credibilidad y confianza absoluta. Esa es una gran noticia. Pero ahora que usted menciona esa condición, claro, estas generaciones nuevas no tienen la menor idea y ven aquello como historia. Como me pueden a mí contar la historia de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que no la viví y que nada más la conocemos porque nos la enseñaron en el colegio y luego hemos leído mucho alrededor de ella. Pero los que hemos vivido y hemos cubierto a lo largo de estas décadas situaciones como una revolución cubana, como lo acontecido, les digo, ya en América del Sur, o la caída de Franco y la democratización de España, y Mitterrand el Grande, y ahora tan venida menos la Francia, en fin, uno puede llevar todas esas realidades al oyente, porque estas generaciones nuevas no tienen la menor idea de en qué contexto se dan las cosas. Y eso es un aporte que realmente se puede hacer. Claro. Doña Nora, ya estamos cerrando este programa Sin Filtros. De nuevo agradeciéndole porque para nosotros era muy importante tenerla usted aquí presente. Nunca habíamos tenido la oportunidad de entrevistarla, nos habíamos encontrado en algunas oportunidades y a mí me llamó poderosamente la atención su temple periodístico, que yo sí lo veo, no sé si es generacional y usted me corregirá si estoy equivocado, pero cuando yo veo mujeres que ya tienen 4 décadas de estar en esta profesión, se mantienen, viven y les corre por las venas esa pasión, me cuestiono mucho si las nuevas generaciones lo estamos haciendo o lo van a lograr.
y trascender en el tiempo. Hay muchas personas que piensan que esto es de un rato y después hay que buscar nuevos horizontes, o que los medios ya no son un lugar idóneo para poder ejercer el periodismo, o que ya no es necesario estar en un medio para ejercer el periodismo. Y cuando la escucho a usted, sí replico y sí veo una constante con otros colegas de su época, que sí tienen esa pasión que yo sí veo que se ha perdido. Yo no sé si Marianela coincidirá conmigo, pero yo siento que esa guía y ese norte no es fácil de encontrar. Y más bien, le quiero agradecer por ponernos el nivel, nos pone la barra muy alto, Nora, a toda esta generación de periodistas, y que no se nos olvide, no hay ningún medio electrónico que sustituya esa pasión por la noticia con la que esta mujer, desde las ¿qué? De la mañana, a las 3 de la mañana. Ya empiezo a navegar a ver qué ha pasado en el mundo. Ya ella lo está viviendo y no podemos dejar ese compromiso de responsabilidad con el oyente. Muchísimas gracias, doña Ana. A ustedes, ha sido realmente muy grato compartir impresiones y no tenía la menor idea de qué íbamos a hablar, de manera que fue absolutamente sin filtro, sin duda. Gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Sin filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar